Bueno, señores, como siempre, bienvenidos todos ustedes a las versiones de Palabras al Viento. Hoy nos toca hablar no solamente de un escritor, de un intelectual, de un poeta, ensayista, hasta novelista, sino de un patriota, de un forjador de nuestra América. Vamos a hablar de José Julián Martí Pérez, conocido como José Martí, el apóstol de la libertad cubana. Buenas noches. Buenas noches. Interesante el tema de José Martí, especialmente por haber sido un hombre de una vida tan corta, apenas 42 años. Pero es el Martí que ya a los 16, entre los 16 y 18 años, ha tenido una experiencia de vida interesante. A los 16 o 17, por una risa que escucha un escuadrón de vigilancia, porque recordemos que en la época, estamos hablando del 1860, 70, en la época todavía Cuba era colonia española, y el escuadrón, al escuchar la risa, vino por la noche, revisó la casa y encontró una carta que José Martí y un amigo habían escrito sobre otro amigo que se había enrolado en las tropas españolas, y por esa carta a Martí lo llevan preso, y en el juicio que le celebran al año siguiente lo condenan a 6 años de cárcel, de los cuales cumple solamente 1. Eso lo vamos a ampliar más tarde, pero es simplemente para dar una idea de este Martí que inicia su lucha por la liberación de Cuba a muy temprana edad. Ya entre los 16 y los 18 ya hay un Martí que quiere una Cuba libre, si se permite el término bien, y la lucha que tuvo siempre para tener un país que fuera, que se rigiera por sus propias leyes. Oscar. Pues sí, buenas noches. A mí también me va a dar placer hablar de José Martí. Es un tipo, yo creo que romántico, desde el punto de vista, no desde el punto de vista literario, que es modernista, pero digo romántico pues por creer, tener unas ideas, creer en la independencia de su país, luchar por ella. Bohemio, el tipo era escritor, bastante respetuoso, y luego viajó mucho. Para la época, la verdad es que el haber vivido experiencias de cárcel, de destierro, de viajar a Europa, a varios países, de vivir un montón de años, yo creo que como 12, 14 años vivió también en Estados Unidos, entonces le dio una idea, iba a decir cosmovisión, pero voy a ahorrarme el término. Le daba una visión mucho más amplia de la realidad política, social de la época, como para decidir qué es lo que quería para su patria. Lamentablemente, o tal vez afortunadamente, se ha conocido mucho a Martí por la canción Guantanamera. Alguien escribió a una muchacha de Guantánamo y utilizó unos cuantos de los versos de Martí, de versos sencillos, de yo soy un hombre sincero, etc., y los fue colocando por ahí, y la verdad es que así se ha conocido mucho a José Martí. Por eso digo que no sé si afortunadamente porque le ha conocido más gente, o desafortunadamente, o porque Martí es mucho más grande que una canción o que unos versitos de una canción. Entonces nosotros vamos a encargarnos de arrojar un poquito de luz y dar un poco de información acerca de la vida y la obra de Martí, porque yo creo que ambas son interesantes. La vida nos va a permitir ver un poco todo lo que estamos esbozando ahora con un poquito más de detalle, y a pesar de ser cortita, como tú decías, Ramón, y la obra, porque es una escritura, es sencilla, pero tiene profundidad, tiene sinceridad, sobre todo tiene sinceridad, y entonces es asequible para todo el mundo, llega a todo el mundo fácilmente. Entonces yo creo que nos vamos a dar gusto leyendo unos cuantos de los versos de siempre de José Martí. Sí, yo pienso que así mismo Martí fue un hombre muy comprometido con la libertad en todos los sentidos, yo pienso. Lo fue a nivel político-social, lo fue a nivel también de la literatura, que fueron los dos ámbitos principales en los que él se destacó. Él realmente, como tú dices, no fue un romántico a nivel de literatura, porque estuvo prácticamente en contra de eso. Él realmente le hacía guerra a lo que él entendía que coartaba la libertad. Él, por ejemplo, no hizo la guerra contra los españoles, hizo la guerra contra el sistema. Él no hizo la guerra contra los más románticos, él hizo la guerra contra ese poderío, que también se estaba
planteando cuestiones que él no pensaba ya que tenían importancia. Entonces, o no importancia, sino vigencia. Es decir, que yo pienso que sobre todo, y viendo cosas que uno, aparte de los libros, en lo que uno lee eso en internet, Martí era un hombre también muy actualizado y siempre estuvo en la palestra, quizás por los países en los que vivió, quizás, no sé, por su propia personalidad y eso, que me imagino que si José Martí viviera en esta época, fuera un escritor muy, muy comprometido también a nivel social, muy atento a todos los, pienso que avances tecnológicos, estaría en internet, tendría su blog, tendría mucha participación a nivel de lo que es ya bueno, pues la participación. Eso es historia contractual, eso es lo que pudo haber sido y no fue, porque... Sí. Pero lo digo porque leí algo en internet que dice, y estuvo escrito por una cubana también, y que ella hace la reflexión y piensa, oye, si Martí estuviera vivo realmente, claro, es una conjetura, pero realmente estoy prácticamente segura de que él tuviera muchísima participación a nivel de todos estos medios masivos de comunicación, para su tiempo, y que lo hubieran servido también como le sirvieron en su época, porque es lo que realmente usó la literatura en parte también para pues dar a conocer su pensamiento y su visión frente a todo lo que está ocurriendo, no solamente en su país, sino en Latinoamérica. Sí, Omar. Hay un principio que ha sido enarbolado, aunque con diferente denominación, por grandes pensadores latinoamericanos, como es el caso, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui del Perú, o como el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, con el aprismo, que no era más que un panamericanismo, o el caso de Mariátegui y la libertad latinoamericana, las mismas ideas de Simón Bolívar, o las mismas ideas de O'Higgins, o las ideas de San Martín, van enmarcadas dentro del mismo cuadro, o marcan el mismo cuadro en el que se debe incluir a José Martí. José Martí habló del latinoamericanismo, o sea, la defensa del latinoamericanismo, y ahora mismo a nosotros podría parecernos como una verdad de perogrullo la consecución de principios libertarios para la Latinoamérica de hoy día, pero en la época de 1853, que es la época en la cual es el año en el cual nace José Martí, y para hacer un parangón estamos hablando de que Martí nace 9 años después de nosotros haber conseguido nuestra independencia. No debemos olvidar que Cuba fue el último país latinoamericano en independizarse, por eso vemos tan cercano el nacimiento de José Martí a nuestra independencia. Ese principio de americanismo, básicamente, que también lo difunde, y es algo que no se conoce mucho en la República Dominicana, pero sí en otros sitios, nuestro Pedro Enrique Sureña también. Ese principio de panamericanismo, americanismo, latinoamericanismo, parecería un tanto raro para el día de hoy. Estamos hablando de la formación de las naciones en función de primero un principio de herencia lingüística, del linaje románico, español, arábigo, que nos llega a través de España, y la fusión en términos de pensamiento y de sentimiento de lo que se vivía en los diferentes pueblos de Latinoamérica. Era difícil hablar de una verdadera libertad. Fíjense ustedes que decíamos nosotros en un programa aquí que mientras en Europa las guerras se dan por razones económicas, por razones religiosas, básicamente en Latinoamérica las guerras se dan por razones de la búsqueda de la libertad. Dice Martí, con una conciencia para su tiempo bastante revolucionaria, que él no está en contra de España. Debemos recordar que sus padres eran españoles. Él mismo era español. Y que él mismo era español. Estudió en España. Que él mismo era español. Y no por una herencia política, sino por una herencia directa de sangre. Pero él decía, no estamos en contra de España, estamos en contra del colonialismo español y de la expansión del poderío de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo está diciendo un hombre que parte de su vida
la hizo en Estados Unidos, inclusive dando conferencias y quizás participando en las clases universitarias. Está diciendo hay que crear un bloque, una conciencia que pueda frenar lo que estamos viendo hoy, justamente. Martí lo previó. Es que tú fíjate, Omar, ya que estamos hablando de eso, cómo era el panorama político en Latinoamérica. Latinoamérica, Hispanoamérica, ahí tiene unas facetas diferentes, pero bueno, no viene al caso ahora. La cuestión es que hay dos referencias. Primero, la referencia de los Estados Unidos, que han conseguido su independencia en 1776, se firma la declaración. Bueno, han conseguido independizarse de los ingleses. Pero enseguida aparece el conflicto de la Revolución Francesa. La colonia de Saint-Domingue, de lo que es hoy Haití, los esclavos quieren también la libertad, la legalité, la fraternité, claro. Entonces luchan por ella eso era en 1789, pues desde el 91 están luchando por ella con Toussaint de Louverture, y en el 93 la consiguen la abolición. Pero enseguida da el golpe de Estado Napoleón en Francia, y quieren que la colonia, que había dado unos beneficios iguales a todo el resto de las colonias españolas, para Francia el Saint-Domingue, que era súper rica en café, cacao, añil, caña de azúcar, quería que volviera a producir para las campañas monstruosas que iba a hacer para invadir el mundo. De manera que tenemos esos dos ejemplos. Pero ¿qué ha pasado? Que Napoleón ha invadido toda Europa, ha invadido España. Eran borbones, los reyes españoles, franceses de origen, y no iba a pasar nada, pero en la frontera secuestra a toda la familia real, Fernando VII, etcétera, etcétera, con el pretexto de invadir Portugal, que eran aliados de los ingleses. Pero en España no hay rey, que era el vínculo realmente que unía a las colonias, era el rey. No hay rey, está secuestrado, esto es Francia. Eso está dando pie. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Haití, que en 1804 se han independizado los esclavos, por cuando les forzó Napoleón a volver a trabajar en las plantaciones. Y tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. No hay corona. Pues enseguida ya fue el tiempo de Bolívar, del general San Martín por el sur, y de México, que inicia en el 10, aunque termina en el 21, y ya todas las independencias van rodadas por esa serie de circunstancias, de manera que el siglo XIX se presta un poco a que todos los países quieren, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, quieren tratar de probar suerte siendo independientes. Se han quedado obsoletas ya los mecanismos coloniales y están viendo lo que está pasando con los Estados Unidos, que es un ejemplo atípico, y que además Estados Unidos ha sido totalmente diferente a toda Latinoamérica, porque tenían una visión de futuro, tenían un proyecto de país, a pesar de la guerra de secesión del 61 al 65, que casi se divide en dos, pero al final un proyecto de país, y le compran la Luisiana a los franceses, y compran territorios a los ingleses en Canadá, le quitan 8 estados a los mexicanos, le compran a Alaska por muy poco dinero a los rusos. Van derechos. Latinoamérica no. Latinoamérica, después de probar con las independencias, ha habido caudillos luchando contra caudillos y nunca ha habido proyecto de país. Es lamentable. Pero en el siglo XIX es verdad que se dan todas esas circunstancias. Entonces Martí, que es a lo que íbamos, no está ajeno a todo eso. Está viendo que es un momento en el que quieren probar suerte, quieren probar. El resultado es otra cosa, pero tienen la necesidad de emancipación, y eso ha llevado paralelismo a todos los países de Latinoamérica. Incluso ellos, desde el 68 al 78 hubo una guerra, un primer intento, cuando lo de Céspedes, un primer intento era un espíritu de independencia, un espíritu libertario, que los analistas literarios lo vinculan al movimiento romántico. Sin embargo, el movimiento romántico termina, y estamos hablando de un precursor, de un hombre que prácticamente protagoniza la ruptura entre un movimiento y otro, como es el caso de José Martí. Y José Martí, con lo que podría parecer un espíritu enajenado y una concepción enajenante que tenían los modernistas, a pesar de todo ello, hace una labor en el plano literario, en el plano artístico, y hace una labor totalmente diferente, sí, de centralización del criterio americanista en el plano político. Siguiendo el planteamiento que hace Oscar sobre las guerras, ninguna de las guerras, ni la americana, ni la francesa, ni la latinoamericana, fueron semejantes en ningún aspecto. ¿En qué sentido?
mientras que la guerra de los Estados Unidos, de las 13 colonias, es los ingleses de las colonias contra los ingleses de la metrópoli. La de Francia es el tercer estado, porque se siente explotado, contra el primero y el segundo estado, que son la iglesia y los nobles. Entonces es otro tipo de guerra, es muy distinta. Esta es una guerra interna entre los explotados y los explotadores, pero la de aquí, la de Estados Unidos, es una guerra de ingleses que se niegan a pagar tributo porque ya tienen demasiado tiempo manejándose de forma independiente, entonces se niegan a pagar un nuevo tributo al rey para que continúe haciendo guerra. La de Latinoamérica, hay que ver un caso interesante. Las guerras de Latinoamérica casi siempre fueron apadrinadas por masones, que son personas de un pensamiento, o son las personas del pensamiento más avanzado de la época. Juan Pablo Duarte en República Dominicana era masón, Simón Bolívar era masón, pero José Martí también era masón. Entonces la corriente masónica, que es una corriente filosófica por un lado, y por el otro cultura y pensamiento por otra. Bastante amplio, esa es la corriente que se encarga de buscar que los pueblos latinoamericanos tengan toda su independencia. Como decía Omar, no es contra España, es contra el colonialismo, porque José Martí, siendo hijo de dos españoles, de un valenciano y y su madre, que era canaria, era español, pero también era español porque entonces Cuba pertenecía a España, entonces era español por todos lados. Pero él no está contra España, él está contra el colonialismo, los represente quien los represente. Por suerte o por desgracia los representaba España en ese momento, pero pudo haberlos representado Estados Unidos, pudo haberlos representado cualquier potencia. Más tarde Estados Unidos tuvo una presencia importante. Entonces él siempre estuvo no contra un país determinado, sino contra una forma de gobernar a su país, y eso, por desgracia, en ese momento los representaba España. Fíjense que es interesante. Necesariamente al abordar la figura de Martí tenemos que abordar los principios políticos y los principios históricos, porque José Martí es la figura latinoamericana de mayor trascendencia en términos de lo simbiótico entre el principio independentista y el intelectual. Es el más acabado de todo. Pero fíjense ustedes que lo que se da, por ejemplo, la Revolución Francesa es una guerra clasista. Es una guerra clasista. Hay una burguesía que se resiente. Es un principio dialéctico, histórico dialéctico, ¿verdad? Vamos a hablarlo en términos marxistas. Es una especie de respuesta al materialismo histórico, al materialismo dialéctico. Lo que se da en Cuba es todo lo contrario. No lo contrario, es diferente. Es un proceso de mitosis. Sí, pero acuérdate que hay un cordón entre la Revolución Francesa y la Revolución Cubana o de cualquier país de Latinoamérica, y son los derechos del ciudadano. Es verdad que el tercer estado, como decía Ramón, y es la burguesía y el pueblo llano, se rebelan contra la nobleza y contra el clero, y por supuesto contra la monarquía. Y es verdad que a Luis XVI le cortan la cabeza con el invento de Messier le Guillotin, todo eso está bien, pero liberté, égalité, fraternité y los derechos del ciudadano están ahí. Entonces eso en Latinoamérica también surge, y por eso la conexión es directamente con la colonia francesa de Saint-Domingue. Queremos también esa libertad y queremos también los derechos del ciudadano, y no hay mucha fuerza para frenarlo, y de hecho surge, como decía antes, en el 91, y aunque luego da el golpe de Estado Napoleón, eso es imparable, y en 1804 consigue su independencia. Pero es que detrás de eso es una ristra de independencias. Entonces el vínculo es ese, la libertad y los derechos del ciudadano, nacido de la Revolución Francesa. Sí, pero fíjate, Oscar, que en el caso nuestro, el principio de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad, también trae otro consigo, es de la indivisión, que a nosotros nos hizo rebelarnos con una revolución armada atípica latinoamericana. Nos obliga a tomar las armas en contra de nuestros vecinos, que son los haitianos, justamente por ese principio de indivisión que Omar, lo certifica la Revolución Francesa. Discrepo un poco también de ti. Y el sueño de Simón Bolívar, de hacer unos Estados Unidos de Latinoamérica. Él quería globalizar, o como mínimo la Gran Colombia,
quería unir a Ecuador, o sea, la idea era globalizar. De hecho, hubo una reunión en Panamá con la intención de globalizar lo más posible para hacer una nación grande. O sea, no era indivisible, era, es lo que pasó de verdad. Había una confederación, por ejemplo, de Centroamérica, y al final no pudo ser, tuvo que dividirse en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, no sé qué, El Salvador, etcétera, cada vez menos. Pero la idea de Bolívar, yo creo que en principio era al revés, era de globalizar, como ha pasado ahora, que ahora se tiende a globalizar más que a seccionar. Entonces, el resultado es el que tú dices, que al final yo tengo mi identidad como país y no quiero saber nada con mis vecinos. Y así nos ha ido el pelo un poco a todos, porque cada país ha querido su independencia, y es verdad que tenía derecho, todo el mundo tenía derecho a probar suerte, a ver qué es lo que pasaba. Los resultados no han sido muy buenos y las independencias han sido carísimas, yo creo que ha sido así, pero tenía todo el mundo derecho a intentarlo. Entonces era lícito que gente como José Martí, con las ideas claras, habiendo viajado, propugnar la independencia de su país sin estar en contra de nadie. Propugnar a la independencia de su país, al mismo tiempo propugnaba por la unión, no solamente de su país, sino de los países latinoamericanos, en contra de esa expansión que él veía ya, que venía, como tú dices, con muchísima visión, y que quizás sus contemporáneos no lo veían igual que él. Hubo un escritor que sí lo vio, que fue José María Vargas Vila, que tiene un libro que se llama Contra los Bárbaros, que también veía ya, pero también lo veía Rubén Darío. O sea, los intelectuales, los escritores de la época sí vieron, y una muestra es que uno ve en los escritos, por ejemplo, de Darío, que ya Darío está hablando de los Estados Unidos como el imperio que quiere en cierta forma penetrar en todo lo que es Latinoamérica. O sea, Darío lo vio, y lo vio Vargas Vila, y lo vio Martí, y lo vieron otros también en la época. No, me refiero inclusive a los políticos de su época, que quizás no preveían que esa expansión iba a ser tan rápida. Lo que sí es que Martí fue, y pienso que debemos caer ya en lo que es Martí como personaje histórico, como personaje literario, literario también, como personaje literario. Es decir, Martí, antes de entrar a esta parte. Déjame terminar de decir, Martí definitivamente lo que sí era un hombre extremadamente comprometido, y eso lo podemos ver en de la manera que él insistió en la independencia de su país. 2 exilios. Él no descansó nunca. Cárcel. A los 18 años. Amenazas. Y Martí no descansó hasta que finalmente, por una razón u otra, porque hay muchas tesis en torno a su muerte, inclusive Máximo Gómez, uno de los que expone una, cae abatido. Pero lucha armada, al final sí. Claro que sí, lucha armada. Al final ya su nivel de compromiso fue tan grande que murió. Lo increíble es que cuando ellos van a salir, le confiscan el armamento y todo, y aún así siguen. O sea, Martí dice, no se va a parar por eso. Aún confiscándole el armamento, la guerra continúa. Claro. Una parte importante que no debe pasarse el programa sin mencionar es la importancia de la República Dominicana para la independencia de Cuba. Aquí se firmó el manifiesto de Montecristi. Debemos recordar que Martí estuvo en territorio dominicano en 3 ocasiones. En una de esas ocasiones se juntó con Máximo Gómez en Montecristi, y allí elaboraron el manifiesto de la independencia cubana. Máximo Gómez como el jefe del ejército que iba a llevar. Por eso la importancia de Máximo Gómez para los cubanos y para el concepto de contribución de los latinoamericanos. La idea de antillanismo que había, de unificar un poco todas las Antillas. Estábamos Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, querían que tuvieran un porvenir, un futuro paralelo. Entonces estaba todavía esa idea en el ambiente. Luego, desafortunadamente, se separó, pero estaba eso en el ambiente. Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando de José Martí. Ya regresamos.